A esta hora de la mañana, aquí en Otro Aire, en este día viernes, cerrando también ya esta semana, Fabricio Pérez, Bruno Torino con Invocación a Cielo Abierto. Vamos a sumar hoy en el repaso de la información, rescatando algunas de las voces de Suena el Río. Escuchábamos al cacique de la comunidad de Alecrín, cacique que estuvo ayer reunido en el municipio de San Pedro con funcionarios del gobierno de la provincia, entre ellos el ministro Víctor Kramer, flamante ministro de Ecología, y también la subsecretaria de Tierras de la provincia, Sonia Melo. La discusión allí, el territorio indígena, digamos, ¿no? El territorio relevado en este caso en el marco de la ley 26.160. Y está en línea Sonia Melo para charlar un ratito. Sonia, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola, buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Sonia, en principio, contanos un poco cómo fue la participación de la subsecretaría y qué es lo que se pudo discutir en esa reunión. Bueno, lo que justamente fuimos ayer era escuchar a ambas partes, reunirnos a todos los actores en el municipio de San Pedro y a poder celebrar, que fue lo que hicimos, la conformación de una mesa de diálogo para buscarle una alternativa. Decíamos ayer, colisionan dos derechos. Entonces, por lo tanto, a partir de ahí, nosotros como Estado lo que tenemos que hacer es justamente buscar el equilibrio, la mediación y la mejor salida para ambas partes, ¿no? Uh-huh. Ahí, y cuando decís colisionan dos derechos, recordemos también que la comunidad de Alecrín es una de las primeras comunidades que pudo acceder a la carpeta, a esa carpeta que se otorga una vez que se finaliza el relevamiento de territorial en el marco de esta ley que estamos hablando, ¿no? La 26.160. ¿Cómo eso juega a la hora de pensar en estas legalidades, digamos, también? Sí, o sea, esa es una de las cosas que siempre nosotros reclamamos a los responsables en su momento de llevar adelante estos relevamientos. La provincia pudo tener acceso a las carpetas técnicas y el conocimiento de las carpetas técnicas a raíz del conflicto suscitado en Colonia Amado Delicias. Hasta ese momento sabíamos de la existencia de este relevamiento, pero no teníamos físicamente ni contábamos con la precisión de cada una de las carpetas técnicas, cuáles eran las comunidades y la información que contenía justamente estas carpetas técnicas, ¿no? Es algo que la verdad que gracias a Dios se ha resuelto, por lo menos ahora se está trabajando en conjunto, el relevamiento se está haciendo en conjunto, y es cierto, Alecrín es la primera que tiene su carpeta técnica. ¿Qué es lo que establece la ley 160, 26.160? El relevamiento del territorio de uso de las comunidades, se les reconoce justamente eso, la posesión y el uso, y ha permitido esta ley parar justamente el desalojo, que ninguna comunidad pueda ser despojada justamente de ese territorio que lo usa. Así que ayer el hablar fue hablar con los representantes de la empresa, las islas, ahí está involucrada la empresa de Islas de Sarre, y con el cacique de la comunidad, y estuvieron también presentes de otras comunidades en apoyo justamente de Alecrín. Lo que logramos fue que la empresa asumiera el compromiso de suspender el desmonte que está haciendo. En realidad lo que está haciendo la empresa en este momento es ejecutar un plan de manejo, que es lo que se le autorizó en su momento, un plan de manejo del monte que lo hace cualquier otra empresa que tiene uso y usufructo de su propiedad, ¿no?
y lo Ahora, que se Sonia, le... en el marco de esa ley, de la ley 26.160, con este territorio relevado, la carpeta finalizada, ¿es legal que el Ministerio de Ecología apruebe un plan de manejo Ahí en es ese donde territorio, nosotros, digamos? claro, claro, ahí es donde decimos que colisionan dos derechos, porque por un lado tenés la empresa que tiene la titularidad registral, que no tiene su propiedad abandonada porque paga sus impuestos, o sea, se ocupa de cuidar el monte, de trabajarlo, y por el otro lado tenés un derecho otorgado a través de una carpeta con un relevamiento donde se le reconoce el uso y la ocupación de las comunidades. Entonces, es eso lo que nosotros ayer estuvimos hablando, logramos impas, establecer esta mesa y poder empezar a partir de ahora a trabajarlo, porque además no estamos hablando de poca superficie, estamos hablando de 14.000 hectáreas, que es lo que comprende justamente esta carpeta técnica otorgada a las comunidades. Así que por suerte y bueno, tenemos experiencias en otros lugares donde también ha sucedido, por ejemplo, el lote 8, en Soberí ha sido uno de los lugares donde primero sucedió justamente esto, la discusión de hasta dónde se podía avanzar en el uso o en esto de el manejo sustentable del medio ambiente y justamente de los árboles, que es lo que se plantea. Nos ha pasado también en Colonia Mago Delicia, donde estuvimos trabajando, la verdad, que mucho tiempo, y era justamente lo que hablamos ayer, que no es un proceso de un día, de 2 días, de una reunión o de un par de horas, es un proceso de trabajarlo, de ver cómo realmente garantizamos los derechos. Siempre hemos dicho, y está además demostrado, nosotros reconocemos el derecho ancestral de las comunidades, y hoy lo que hay que aprender es a convivir, que nosotros estamos conviviendo en un tiempo donde van cambiando un montón de paradigmas para nosotros, los Yoruba, como nos dicen ellos, y la cultura y la cosmovisión que tienen ellos también de su historia, de cómo vivir, de sus costumbres, o sea, pues esa es la convivencia de dos culturas, que es lo que tenemos que empezar a entenderlos todos, desde cualquier lugar, no solamente en una cuestión de esta que tiene que ver con el manejo del monte, o sea, tenemos que entenderlos todos, o sea, desde la educación, recuerdo cuando estaba al frente de la Dirección de Inclusión Laboral del DIPRODA, en ese momento discutíamos el prototipo de casa en un plan de vivienda para las comunidades, un prototipo dibujado por un arquitecto que entendía que la casa debería construirse de tal manera, y llegaba a la comunidad que la rechazaban porque no entendían que su casa fuera así, por ejemplo, que el baño estuviera adentro. O sea, son cosas que todos tenemos que aprender, no solamente en esta cuestión del medio ambiente y con lo que tenga que ver con... ¿no? Es una cultura que nosotros debemos respetar, y a partir de ahí debemos aprender a convivir. Pensaba ahí en el planteo de las comunidades que lo escuchamos también en otras, ¿no? La de Cacupé, la de Alecrín, que son las más visibles, pero si hay un reconocimiento de que ahí están en juego dos derechos que son claramente legítimos, y es que, por un lado, la propiedad ancestral de las comunidades, y por el otro lado, lo que tanto también se reivindica desde otros sectores, que es la propiedad privada, tal vez el gesto que están reclamando de que no se sigan autorizando este tipo de plan de manejos debería ser lo mínimo que hace el Estado para reconocer que están en pugna dos derechos, porque si no, claramente está a favor de uno, digamos, ¿no? Si sigue permitiendo. Sí, eso es lo que justamente queremos buscarle, cuál es la mejor alternativa, o sea, porque si no no le permitís a la empresa que haga el uso plan, que además no es un plan ilegal, es un plan autorizado y evaluado ambientalmente, como se hace en cualquier lugar de la provincia. Entonces, pero en territorio en disputa,
Esa es la otra. Sí, nadie lo niega, pero también lo hablábamos ayer, por ejemplo, donde están asentadas hoy con sus viviendas las comunidades, es una propiedad que tiene título, y si vamos a ver el título, data de mediados del siglo pasado, o sea, eso, por lo tanto, también hay que resolverle la cuestión de la regularización dominial, o sea, tampoco podemos permitir que las comunidades sigan viviendo con un reconocimiento a través de una ley de la posesión y no tengan la regularidad dominial. Es algo que tenemos que empezar a trabajarlo. Y en eso es justamente el trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora. Bueno, no puede usar la empresa, cómo se le compensa el no uso de ese territorio de un título que estamos hablando de muchos años. Cómo a las comunidades les resolvemos a partir de ahora el tema justamente de la garantía de estos derechos reconocidos a través del relevamiento de su territorio, y además de eso lo que tenga que ver con la regularidad dominial, que también es una cuestión cultural, que siempre decimos nosotros los blancos lo primero que pedimos es el papel de la tierra, o sea, vamos y lo primero que hacemos es escriturarla. Las comunidades justamente por una cuestión de cultura no lo han hecho nunca, entonces por lo tanto es una cuestión de empezar a trabajarlo también, porque hay que darles garantías desde ese ámbito también, desde ese aspecto también. Y ahí, Sonia, ¿cuál sería la propuesta para esta comunidad en particular? Que ya, bueno, ese primer paso que prevé la ley, que es lo que es lo que prevé, todo lo que prevé la ley, porque siempre fue la crítica, ¿no? Falta esa cuestión de fondo, que es como una vez relevado el territorio, se piensa en darle seguridad jurídica, restituir y demás. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Hay una propuesta que se pueda discutir desde la provincia también para acompañar ese otro proceso, el de la restitución de esos territorios? Mira, justamente tocaste un tema central. Nosotros siempre discutimos con esta ley sancionada el hecho de que tiene previsto todo, hasta establecer, por ejemplo, el ECRIM le corresponde, o el territorio relevado son 14.000 hectáreas. Y a partir de ahí, ¿cómo le damos la otra seguridad jurídica? Porque la ley no tiene previsto justamente esto, el presupuesto, que no es una cuestión menor para resolver, porque si vos estás hablando de una propiedad privada, desde el villano y desde el vamos que tenés que pensar que a ese titular registral tenés que comprar la tierra que en algún momento compró. O sea, ese paso nunca se logró dar dentro de la ley, incluso con la prórroga se ha pedido, hemos planteado desde la provincia siempre la cuestión de que tienen que preverlo, porque no estamos hablando y hacer misiones con el número de comunidades que tenemos dispersos a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Estamos hablando de un lindo presupuesto. La propuesta, en principio ayer, fue justamente esto, un acuerdo de no ningún tipo de movimiento, el retiro de las maquinarias, poder darle la tranquilidad a las comunidades que no se va a seguir insistiendo ahí, y establecer esta mesa. A partir de ahí tenemos que construir junto a todos los actores la mejor alternativa, así como lo hicimos en Nodo de Licia. En Nodo de Licia lo que hicimos fue justamente determinar una superficie que para una de las comunidades fueron de 44 hectáreas, para la otra comunidad fueron de 88 hectáreas, y la tercera comunidad se terminó quedando con una comunidad un poco más chica, con 25 hectáreas, donde dos de ellas, para Ixerí y para Iguaypotí, se dio a través de la provincia estas hectáreas, y una de ellas
Una de ellas dice, ahorita está próxima a recibir el título, sí, el boleto de compraventa se les otorgó y está próxima a recibir el título. Demoramos un poco por el formulario de zona de seguridad, que al ser una personería jurídica sí o sí es condición para obtener el título. ¿Y quién compró ahí, se supone, cómo fue ese proceso? Porque también es interesante, nombrás las cantidades de hectáreas, claramente son muy inferiores de lo que ellos deben usar y poseer, digamos, ¿no? Nada más que, a ver, ese era el segundo componente y eso fue lo que trabajamos con las comunidades y también con los titulares registrales. El MADO de Ligia involucraba a más de uno, porque ahí estábamos hablando de lotes chiquitos, varios lotes chiquitos. El acta compromiso fue esta cantidad de superficies con título de propiedad y la garantía del lugar donde puedan tener su casa, su escuela, el agua, la verdad, las condiciones de vida como tienen que ser, sin renunciar al uso del resto de las superficies relevadas en este territorio, o sea, con la autorización y el permiso y el libre uso y tránsito sobre el resto de las superficies, donde, ¿qué es lo que implica el relevamiento? El relevamiento es, cada una de las comunidades determina, viven con sus casas en una determinada ubicación dentro de estas propiedades y usan la tacuara en otro lugar, retiran o buscan las plantas medicinales de otro lugar, tienen, por ejemplo, me acuerdo de Isirí claramente, era un tramo del arroyo el que usaban para determinar y poder inspirarse el nombre de sus niños al nacer, o sea, entonces este es el lugar donde para nosotros es sagrado y donde sacamos el nombre y donde obtenemos esa cosmovisión, esa iluminación para darle el nombre a nuestros niños. En otro lugar hacen sus trampas para la cacería, entonces eso es lo que termina dándonos después que necesitan tantas superficies para determinar su territorio. Eso ha quedado establecido en MADO de Ligia, de que si bien tendrían la titularidad de una determinada superficie, el resto estamos hablando de una de las comunidades, tenía 464 hectáreas relevadas, el resto de las 300 y poco seguían siendo de uso de las comunidades, pero la titularidad para la tranquilidad de donde poner una escuela, donde poder hacerle, por ejemplo, en una de ellas había que hacerle un pozo perforado, donde pudieran hacerse un salón de usos múltiples, donde se le podría hacer las casas, bajarle la luz y todo eso, tuviera el título de propiedad. Sonia, ¿y ahí se cerró ese conflicto o hay posibilidades, o queda, digamos, a la comunidad una posibilidad de seguir después disputando por las otras hectáreas que forman parte de ese relevamiento? Y eso es algo que siempre lo hablamos, al establecer este acta de compromiso de que no renuncian a sus derechos, es un trabajo que nos ha quedado pendiente y nos quedará pendiente si llegáramos a un acuerdo similar en Alecrim también hacia adelante, de cómo podemos resolver, porque en realidad vos tenés un titular registrado que te va a decir, sí, perfecto, pero páguenme la tierra. En MADO tuvimos que hacerlo, en MADO tuvimos que comprarlo, ¿no? Salvo una de las comunidades que estaban asentadas en tierras que eran municipales, que tenían un decreto establecido para un determinado desarrollo. Lo que se hizo fue cambiar ese decreto y destinarlo a las comunidades, pero las otras estaban justamente en tierras con una titularidad registrada y tuvo que comprarlas. Entonces, ese es el otro camino que hay que seguir pensándolo. Y también el otro desafío, porque hablabas de
darle seguridad jurídica, eso es regularizar la tenencia de esas propiedades desde nuestro propio ordenamiento jurídico. Y otra cosa es empezar también a reconocer y legitimar y hasta legalizar ese otro concepto que vos planteás, que es el de uso, ¿no? Porque las comunidades tienen otro uso, otra relación con el territorio, y hemos tenido situaciones en las que, porque estaban haciendo uso de ese territorio, fueron como denunciados por usurpadores, en algunas situaciones hasta fueron como contextos tensos, digamos, ¿no? ¿Cómo se plantea esa cuestión y cómo empezamos a discutir también eso, ¿no? Sí, que es lo que hemos logrado, porque, vuelvo a decir, yo hablo de mi experiencia y del tiempo que a mí me ha tocado trabajarlo, ¿no? No solamente abocarnos a lo que sucedía en 2016 ahí en la zona norte, sino que eso nos ha llevado a trabajar con comunidades en San Ignacio, con comunidades en Ruiz de Montoya, en Fracrán, en Puerto Iguazú, en Libertad, o sea, donde vamos desarrollando estos encuentros, donde se va discutiendo esto, que es lo que vuelvo a decir. Estamos hoy, al año cerrando 2021, varios siglos de existencia en esta discusión del choque de dos culturas. Sonia, para finalizar entonces, el compromiso es que la empresa no va a retirar la maquinaria, no va a avanzar con la tala de los árboles ahí. ¿Hay plazos de ese compromiso? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Ecología, por ejemplo, también para garantizar que eso ocurra? ¿O qué tiene que hacer el Estado y sus áreas? Nosotros, Estado, en esta cuestión somos el garante de que se cumplan los acuerdos, mediadores, y somos los que estamos trabajando justamente para lograr este equilibrio. La empresa ayer asumió ese compromiso de no seguir con el uso que tiene aprobado del monte, y nos pusimos un tiempo para volver a reunirnos, ya pensando de ambas partes alguna propuesta o alguna alternativa para seguir caminando en esta mesa de diálogo. ¿Algo parecido va a ocurrir con Caacupé también? ¿Pudieron discutir eso? ¿Están discutiendo con Caacupé? Sí, con Caacupé quedamos en también ponerle fecha a una reunión y empezar a trabajar. Bueno, empezar no, o sea, ya venimos hablando, nada más que avanzar en algunos análisis que hicimos con algunos de los caciques. Hay uno de ellos que está con una propuesta distinta, los demás ahí han avanzado y tienen su propuesta. Estamos poniendo la semana que viene fecha para reunirnos con todos ellos. Sonia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Sonia Melo, subsecretaria de Tierras de la provincia, estuvo participando ayer en la reunión en San Pedro con integrantes de la comunidad de Alecrín, con el cacique de la comunidad de Alecrín, y también allí estuvo el ministro de Ecología, Víctor Kramer, y el intendente de esa localidad, además de la directora de Asuntos Guaraníes de la provincia.